noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Un saludo como siempre muy cordial a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país, a quienes nos siguen en las redes sociales. El tema del momento, sin duda alguna, la ley de financiamiento que ha propuesto el presidente Iván Duque. Una ley de financiamiento, para algunos una reforma tributaria dura y pura, que busca tapar un hueco fiscal, una desfinanciación del Estado de 14 billones de pesos del presupuesto para inversión, sobre todo en sectores sociales. Hay polémica porque esta ley implica y trae consigo una reforma al IVA, gravar más productos de la canasta básica familiar, una modificación en la retrofuente, impuestos para las personas que más ganen, una reducción de impuestos para empresas, para generar empleo, entre otros puntos. Un debate polémico, un debate intenso. No está nada fácil el trámite de esta ley de financiamiento en el Congreso de la República, y esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital vamos a tener dos posturas distintas sobre esta ley de financiamiento para que ustedes entiendan muy bien de qué se trata, qué cosas buenas hay, si las hay, qué cosas malas trae esta reforma, si las hay, y debatamos y conozcamos de este tema. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven. Y en estas primeras horas, luego de que se conociera en detalle el articulado de esta ley de financiamiento, que es realmente una reforma tributaria, a juicio de muchos analistas, toda esa controversia se ha centrado, Jessy, en el tema del IVA. El IVA que pasaría de 19% como está ahora a 18% a partir de 2021, dice esta iniciativa bajaría a 17%, pero la ampliación de los productos de la base gravable de la canasta familiar es lo que ha generado realmente malestar e incluso indignación en algunos sectores. Mire, la Sociedad de Agricultores, la SAC, dice que este IVA va a amenazar la canasta familiar de los colombianos, la seguridad alimentaria, porque claramente las personas van a reducir el consumo de ciertos productos debido a que ya no van a tener capacidad de comprarlos, mientras las centrales obreras dicen que esta iniciativa del IVA se va a comer en 6 meses el aumento del salario mínimo que puedan devengar los colombianos a partir del próximo año. Así que hay mucha tela para cortar frente a este tema que desde donde usted lo mire genera por lo menos inquietud en los distintos sectores. Bueno, saludamos a Camilo Díaz, columnista de la revista Dinero, analista económico, integrante de Justicia Tributaria, un centro de estudios sobre todo el tema de la economía nacional. Camilo, buenas noches, bienvenido a Opina Bogotá. Muy buenos días, Yesidi, muy buenos días, Erika, buenas muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Y también nos acompaña Daniel Niño, analista económico, columnista también de la revista Dinero, experto en asuntos financieros. Daniel, buenas noches. Buenas noches, Yesidi, buenas noches a toda la teleaudiencia y un gusto estar acá. Bueno, iniciemos con usted, Camilo. ¿Qué ventajas y qué desventajas desde el punto de vista general, y ya entramos en los detalles, Erika, le ve usted a esta ley de financiamiento que presenta el presidente Iván Duque a discusión del Congreso para tapar este hueco fiscal de 14 billones de pesos? Pues mire, Erika y Yesid, yo en realidad no le encuentro muchas ventajas, más bien le encuentro desventajas. La primera desventaja que va a haber es que eso va a desacelerar la economía, porque va a desacelerar el consumo de los hogares. Los hogares se van a ver fuertemente, de una manera drásticamente afectados, porque antes un mercado que les costaba, digamos, 350.000 pesos, estoy hablando de los hogares de menores ingresos, después de que le apliquen el IVA a la canasta familiar, les va a quedar costando más o menos 416.000 pesos. Eso va a impactar directamente el bolsillo de esos consumidores. Y el único mecanismo de ajuste que tienen, pues, es consumir menos o comprar menos productos. Eso por un lado. Por el otro lado, esos mecanismos que han planteado, digamos, de compensar o devolver una parte para los hogares más bajos, pues va a ser un mecanismo, digamos, muy difícil de implementar y más bien se puede convertir ese, en cambio, en el reencauche de la mermelada de que tanto se le criticó al gobierno anterior, porque pues ahora que vienen elecciones regionales el próximo año, pues los políticos van a tratar de explotar eso diciéndole a la gente que voten por ellos que ellos sí lo van a poder matricularlo en la base de datos para que le hagan la devolución del IVA. Y sumémonos a eso la posibilidad de que existan mafias de pobres inexistentes reclamando devoluciones de IVA o de muertos viviendo haciendo lo mismo. Entonces creo que, digamos, no tiene muchas ventajas, tiene más desventajas como las que he señalado y por supuesto va a detrimentar el poder de compra de los consumidores y me parece que además llega en un mal tiempo en el momento en que se está discutiendo el ajuste del salario mínimo.
Daniel, ¿usted cómo lo ve? ¿Cuál es su primera valoración frente a lo que se ha conocido ya en detalle del articulado de esta ley de financiamiento que, hay que decir, tendrá que ser debatida por el Congreso de la República? Y hay algunos partidos que han dicho definitivamente que no le jalan. A ver, Erika, yo como analista económico llevo varios años preocupado de qué tan sostenible es el modelo económico que Colombia tiene. Ese modelo económico, incluso todos los que estamos acá, todos los que somos analistas, sabemos que es un modelo con complejidades porque tenemos presente que el país es muy inequitativo. Tenemos presente similarmente que, entre otras cosas, algo de lo que hace a Colombia bien inequitativo es su política fiscal, entendida desde dos lados, de cómo recauda y de cómo gasta. Cómo recauda, entre otras cosas, tiene que ver hoy en día que si queremos ser un país capitalista tendríamos que preguntarnos si en efecto el principal contribuyente de impuestos que mantienen al Estado son las empresas. Si nos comparamos con otros países, ¿cómo terminamos evaluándonos en ese contexto? Y por otro lado, cuando decimos que las personas pagan impuestos, pues precisamente quiénes son los que más pagan impuestos y hasta dónde realmente son las personas de mejores ingresos. Yo veo que esto trata de ser una reforma estructural que tiene un problema pedagógico muy grande, y es que ni el ministro ni el presidente, en su momento candidato, le explicaron al país que esto que se está tratando de hacer se tenía que hacer. Tal vez posaron un poco como porque con un cambio de gobierno las cosas se solucionaban. Es que no es muy popular en campaña estar vendiendo el tema de los impuestos. Vamos a aumentar los impuestos, eso no da votos. Ahora, hay una frase por ahí que dice que en la vida hay dos cosas seguras, Erika: la muerte y los impuestos. Sí, pero decía una frase de Benjamin Franklin. Que trae un nuevo gobierno. Pero fíjense ustedes que la máxima de los políticos en campaña termina siendo que prometer no empobrece. Entonces es más fácil prometer y después no llegar a cumplir. Pero entonces eso se termina diluyendo en cosas como que se supone que tenía que haber austeridad, y lo que vemos es que el presupuesto de gasto o de funcionamiento aumentó en 14 billones con relación al del 2008. Bueno, entremos ahora sí en materia, tema por tema. Empecemos con el IVA, que es el tema que a ustedes, a todos nuestros televidentes y a todos nosotros más nos interesa. Hoy en día, según unas cifras oficiales, el 53% de la canasta básica familiar tiene un IVA del 19%. ¿En qué consiste la propuesta de la ley de financiamiento? En primer lugar, en pasar el IVA del 19% al 18% el próximo año y al 17% en el 2021. Es decir, reducir en 2 puntos el IVA en los próximos años. Pero además contempla otras 2 cosas, Erika. Gravar un 30% adicional de la canasta básica familiar. Sí, que hoy está en un 50%. Pasarla casi un 80%. Sí. Y correcto. Además, ha dicho el gobierno, y esta es una de las propuestas que más se discute, devolverle el IVA a las familias más vulnerables de forma adelantada a través de pagos bancarizados. Pero vamos por partes. Sí. Inicialmente, el impacto que tendría Camilo y Daniel en las familias, usted hablaba de un empobrecimiento para muchas de ellas, tener que pagar más por productos tan básicos como la papa, la cebolla, la yuca, los tomates, la panela, que se encarecerían de una vez, de un tirón, en un 18% frente al precio que tienen hoy. Lo tiene anotado aquí, el huevo. Sí, mire, un huevo en una tienda pasaría a costar 350 pesos cuesta hoy, pasaría a 413, 415, cifra reconocida por FENAVI, que es esa agremiación que se encarga de este tema de los huevos y de los pollos. ¿Eso qué consecuencias traería? Pero fíjese que además va a tener usted un efecto de redondeo. ¿Quién le va a devolver a usted los 35 pesos? Sí. Entonces va a pasar a costar 450. Eso inmediatamente hace, como los ingresos de las familias, especialmente las de menores ingresos, no se ajustan en la misma proporción que se ajustan los impuestos, pues básicamente lo que van a terminar es teniendo que consumir mucho menos, ¿sí? Entonces ya no van a comprar 10 huevos, sino tal vez solamente 8 para poderlos pagar. Eso obviamente deteriora el poder de compra del consumidor, pero además trae unos efectos inflacionarios, especialmente lo que se conoce la inflación de alimentos. Para ponerlo en cifras de las personas del común, la mayoría de personas
gastan el 30% de sus ingresos, lo gastan en alimentación. Las personas que tienen mayores ingresos gastan en la alimentación mucho menos. ¿Por qué? En formas de proporción de su ingreso. Por ejemplo, una persona que se gana el salario mínimo, se gana hoy, con salario mínimo de hoy, 782.000 pesos. Gasta en alimentación entre 350 y 400.000 pesos. Eso es entre el 30 y el 40% de ese ingreso. Mientras que una persona que tal vez gana 5 millones de pesos, hace un mercado de 1 millón o de 1.200.000. Fíjense que la proporción es mucho menor en la persona de mayores ingresos. Asimismo, pues va a ser lo que menos les va a pegar el IVA en la canasta familiar. La devolución de los 51.000 pesos, pues francamente no, ni siquiera le alcanza a compensar el IVA que está pagando, porque como lo dije, un mercado que hoy cuesta 350.000 va a quedar valiendo 416.000 y la devolución es de 51.000 pesos. ¿Y bimestral? Ahora, bimestral, pero con un agravante. El Estado, tal como han radicado esta reforma del gobierno, dice que va a pagar de manera adelantada, pero primero, no está claro el mecanismo de devolución. La base del Sisbén, que es lo que están diciendo Familias en Acción, está desactualizada hace 10 años, lo cual permite, digamos, que se preste para corrupción y politiquería. Y por el otro lado, ¿de dónde va a sacar el Estado para financiar la devolución adelantada? Si es que estamos precisamente en un problema fiscal. Entonces, ¿van a hacer un manejo de caja? ¿Van a hacer un manejo de tesorería? ¿Una deuda a corto plazo? Mientras empieza a hacerse el recaudo efectivo. Daniel. ¿Cómo se va a hacer eso? Sí, no, yo tengo una aproximación bien diferente y creo que voy a tratar de explicarla. El gobierno está buscando 14 billones, de los cuales con el aumento del IVA a este 30% de productos de la canasta básica familiar aspira a recoger 10 a 12 billones. Es decir, llamémoslo como es. 11. En total decía el gobierno que se recogerían 11 y calcula que 12 se devolverían. Es decir, 9 billones de los 14 Exacto. que le hacen falta a Erika se Por recaudarían concepto de vía IVA. reforma al IVA. Sí. Y eso es lo importante y decir en qué sentido. Fíjense que a lo que voy con esto es que realmente ¿dónde se recauda ese dinero? Ese dinero realmente no se recauda en los estratos 1, 2 y 3. Es precisamente lo que el gobierno está diciendo, yo le voy a devolver a esos estratos el dinero. En las cuentas del gobierno, realmente quienes están pagando esos casi 9 billones de pesos más son los estratos 4, 5 y 6. Entonces, para que seamos claros, si yo fuera ministro de Hacienda de Colombia y estuviera diciendo esto, les diría, mire, si realmente en los estratos 1, 2 y 3 no se recauda IVA, no me importa. Porque es que la discusión en Colombia es la siguiente, pensémoslo de esta forma. Las personas en Colombia que ganan, miremos la estructura de ingresos en Colombia. Nosotros tenemos 10.700.000 personas en Colombia, ocupadas, que ganan menos de un salario mínimo. Tenemos más o menos 7.700.000 personas que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. Tenemos más o menos cerca de 2 millones, 3 millones de personas que ganan entre 3 y 5 salarios mínimos, y particularmente solo tenemos 136.000 colombianos que ganan más de 10 salarios mínimos. Eso, bueno, porque pocas veces al país le decimos las cosas como son. Entonces viene la discusión, que es la siguiente. Cuando yo estoy pensando en recaudar el IVA, realmente, ¿dónde es que está el poder adquisitivo de Colombia? Que si tiene un impuesto al valor agregado, pues básicamente es el que me genera el recaudo, pues en los salarios más altos. Pero la pregunta que uno se tendría que hacer en Colombia, tratando de hacer una Colombia mejor, más distributiva, más equitativa, más progresiva, sería la siguiente: ¿cómo le cobramos a más o menos 2,5 millones de colombianos que tienen un buen ingreso IVA, y al mismo tiempo no se lo cobramos a los de bajos ingresos? La tecnología no está inventada hoy para que uno diga, hombre, este es estrato 6, compra aquí, así le cobran IVA. Está haciendo la fila, este es estrato 3 en el mismo Carulla, a este sí no le cobre. Se lo tenemos que cobrar a todos, porque no tenemos otra forma de hacerlo. Pero la pregunta es, ¿cómo se lo devolvemos al estrato 1, 2 y 3? Y ahí es donde vienen los recursos. Yo difiero un poco de las cifras de Camilo, es por lo siguiente. Antes de ayer, Davivienda estaba haciendo un foro económico. Hicieron los cálculos de todo el impacto que podía tener esta reforma, aunque todavía no se conocía en este nivel de detalle, y el impacto que no quedó incluido arriendos era que esto podía llegar a pegarle en un 1% a la inflación de Colombia, un 1%. Y cuando uno analiza qué porcentaje es estos recursos que el gobierno le está devolviendo a la gente, digámoslo, para cada 2 meses, sí, suma más o menos más del 6%. ¿Qué quiere decir esto?
que eventualmente su inflación va a subir un 1% y yo le voy a devolver a usted el equivalente a 3% del salario mínimo. Entonces, desde esta perspectiva, yo no veo esa historia, se los digo con toda la franqueza y con toda la sinceridad y honestidad, yo no veo esa historia que esto es una reforma contra la clase media y la clase pobre de Colombia. Esta es una reforma que arranca a plantearnos qué queremos como país. Y el país que nosotros queremos tiene que ser un país donde los que más ingresos tienen, más impuestos pagan. Pero, Daniel, en ese sentido, Erika, ¿usted cómo ve la devolución? Que es lo que mucha gente se pregunta. Es que, dice Camilo que la base es el Sisbén, un Sisbén desactualizado. Sí. Segundo, Erika, hay familias que realmente no tienen cuenta bancaria. No están bancarizadas. No, pero además los costos de mover ese dinero por el sistema financiero. ¿Quién va a asumir el 4 por 1000 de sus movimientos? Y por el otro lado lo siguiente, usted tiene unos empleados que ganan el salario mínimo y están formalizados. Por tanto, esos empleados que se ganan el salario mínimo, que están formalizados, contribuyen al sistema de seguridad social en salud y están cubiertos por caja de compensación, usted no los tiene en el Sisbén como beneficiarios de ningún subsidio. ¿Cómo les va a devolver a esos los 51.000 pesos? Seguramente las personas que ya están dentro de familias en acción y tal, pues sí, muy bien, porque les vas a aumentar, pero además con una grave presión para las finanzas públicas. Cuando la economía se desacelere, como consecuencia, por ejemplo, del choque petrolero que tuvimos de 2014 hasta acá, que perdimos en ingresos 3.3% del PIB, equivalente más o menos como a 23 billones de pesos, ¿cómo usted va a hacer para desmontar esos subsidios cuando se desacelere el consumo y la gente esté comprando menos y usted esté recaudando un poco menos? ¿Cómo lo va a hacer? Eso es solo meterle otra rigidez más al presupuesto nacional que de por sí ya es muy poco flexible. Yo ahí tengo, digámoslo, y entiendo las dudas que hay con Sisbén y datos, pero mire, Jessy, Erika y audiencia, yo lo que he trabajado en mi vida en los últimos 3 años es el Big Data. Y yo les podría decir hoy en día que Colombia tiene, es cierto que el Estado, comparado por ejemplo, que yo lo hago como iniciativa privada, los mismos datos del Estado, trabajados por, digámoslo, hoy en día en la nube, millones y millones de datos, en principio plantearon decir, no, pues el Sisbén está retrasado hace 10 años y por lo mismo Colombia no tiene datos. Eso es completamente falso. Las cifras que yo les acabo de dar de cómo es la estructura de empleos en Colombia es de agosto del 2018. ¿Esos son empleos formales e informales? Informales e informales. Claro, porque también la economía informal... No, la medición de los 22 millones y más de ocupados ingresos que tiene la economía, pero se los podría decir en qué ciudad están, en qué sector trabajan. Miren, de pronto hay un tema que muchos colombianos no saben, pero es una iniciativa hace rato que empezó con el gobierno Santos, y es que en el Ministerio del Trabajo con el PILA, usted puede saber dónde, en qué municipio de Colombia está ubicada una persona, cuántos ingresos tiene y cómo es que recibe, incluso eventualmente cuántas personas son. A lo que yo voy con esto, porque nosotros hemos ido sistematizando la inteligencia de datos en Colombia con el PILA, lo que ha venido haciendo la DIAN, que yo creo que Camilo tiene razón en un tema, que el gobierno salga a explicar cómo es que lo va a lograr hacer, pero no creería hoy yo que en el siglo XXI y con lo que estamos viviendo en el mundo, realmente datos es un tema que los colombianos no podamos tener y que la administración pública no pueda hacer eficiente. Yo estoy de acuerdo con Daniel, el Estado no puede decir que no tiene cómo, lo que pasa es que como lo va a pagar por adelantado, antes de pagar por adelantado tiene que saber exactamente hacia dónde va a dirigir cada peso que ya sí recaudó y hacia dónde lo va a poner. Porque es que miren, el riesgo que corremos es el siguiente, vienen elecciones regionales y que los políticos regionales, especialmente, no estoy diciendo que no todos, sino que especialmente quienes se encuentran más afiliados al gobierno o se crean más afiliados al gobierno, van a utilizar esto como una herramienta clientelar. Una moneda de cambio. Una moneda clientelar para decirle a la gente, mire, si votan por este candidato que está muy afiliado, seguro que les garantizamos que los podemos meter en la base de datos para que les lleguen los 51.000 pesitos. Ahora, con relación a los datos que mencionaba Daniel desde la pila, me parece que son supremamente útiles, pero el gran problema es que la base del Sisbén no está cruzada con el PILA. Luego, mientras hacemos el cruce con los datos verdaderos y actualizamos la base de datos, pues vamos a empezar a gastarnos un dinero en devolución anticipada que tal vez está llegando a donde no es. Mire, el DNP el año pasado lo dijo, los subsidios en Colombia son ineficientes. ¿Qué quiere decir ineficientes? Que terminan no cumpliendo el objetivo para lo cual han sido creados. Entonces, si vamos antes a meterle más
monedas o vamos a ponerle más gasolina a esto, pues yo creo que es una medida irresponsable. Además, porque hay otras fuentes de donde se puede, digamos, generar recursos. Miren, la evasión del IVA actual del 19%, datos de la DIAN, no son datos míos, son 13 billones de pesos se evaden del IVA. Entonces, si usted ahora lo extiende a la canasta familiar, por un lado afecta, como ya hemos dicho, a las personas de menores ingresos, pero además la evasión también le va a aumentar. En ese sentido, yo les quiero plantear ese escenario, Jessy, porque Sí. también se lo está preguntando mucha gente en Colombia, y lo hablábamos antes. Usted va a la plaza de mercado, va a una plaza de mercado. A la de Palo Quemado, que es muy Y ahí buena. está una señora que viene de un municipio cercano de Bogotá y le vende papa o le vende cualquier otro producto. Esa señora sabe que ha aumentado el valor, que hay que cobrar un 18% de IVA y que evidentemente sube la libra de la papa y ella le traslada eso al consumidor final, a la señora, a la que va a comprar. Ella cómo reporta ese cobro de IVA, ese valor de IVA al gobierno, a las entidades. ¿Qué es lo que va a pasar en ese escenario? Entonces ahí la evasión va a ser mucho más amplia, porque Pero, ella Erika, cómo lo va a hacer si pero no está vuelvo- bancarizada y si tampoco tiene un contador que le diga qué es lo que tiene que hacer. Pero por eso yo, y tomándome un poco un rol que para nada tengo, digo, pues, ¿qué hay detrás de esta reforma? Que el gobierno de esa señora eventualmente y el registro del IVA no es lo que le importa, con todo respeto. Que el tema de Colombia y la evasión del IVA no es un problema de las plazas de mercado del estrato 1 y 2. Que el problema de Colombia, cuando hablamos de 9 billones, repito, es de 2,5 millones de colombianos, que son estratos 4, 5 y 6. Así de sencillo es para que nosotros podamos entender dónde está la plata. Seguramente en Colombia hay millones de colombianos que consumen, pero el problema del IVA no va por ahí, Erika. El problema del IVA, repito, y el tema eventualmente de la evasión de Colombia es de otro nivel. Pues se desmanteló en su momento un cartel del IVA. Claro, pero es que miren además, incrustado la evasión total con que... complicidad de funcionarios No, de la por DIAN. eso. Y, Claro. y por eso la evasión sí es muy grande y Sí. es crítica. Pero hay que entender es dónde está ubicada. Es lo mismo, Erika y Telensa, recuerden la cifra que les acabo de decir. Oficialmente en Colombia no hay más de 136,000 colombianos que ganen más de 10 salarios mínimos. Esto es muy importante para que nosotros también entendamos. Y yo les diría esto, miren, yo creo que algo que sin lugar a dudas era la preocupación del gobierno anterior, la preocupación de este gobierno, es eventualmente, no importa cuál es la ideología que usted tenga política en Colombia, la preocupación es si fuimos capaces de reducir la pobreza como lo hicimos, si fuimos capaces de aumentar la clase media, la pregunta sin bonanza minoenergética es cómo vamos a sostener esos logros, cómo es que el país no va a empezar a devolverse en ese recorrido y camino que ha logrado. Y ahí vienen unos temas importantes, como son en efecto, pues, y Camilo lo decía, aquí hay dos grandes problemas en equidad en Colombia, y nos lo dijo la OECD en el 2010. Primero, cómo recauda Colombia impuestos y quiénes son los que los pagan. Y dos, cuando se gasta la plata del Estado, ¿en quién se la gasta? En Colombia hoy nos gastamos buena parte del presupuesto de la nación, el 4.1% del PIB, más de 42 billones de pesos, en pensiones de 1.300.000 colombianos, donde, como lo decía esta mañana el Consejo Privado de Competitividad, es decir, un colombiano que recibe 20 salarios mínimos de sueldo, que hoy se pensiona por Colpensiones, está recibiendo un subsidio de 770 millones de pesos. Pero fíjense ustedes que la forma de corregir esas inequidades es con impuesto a la renta o en el caso de las pensiones específicamente con un impuesto directamente al desembolso de la pensión que no sea deducible del impuesto a la renta, ¿verdad? Que no sea adelanto del impuesto a la renta. Pero volvamos al tema de dónde están los recursos. Mire, en evasión de IVA se evaden 13 billones, pero la evasión total de impuestos son 25 billones. Luego la evasión al año, sí, se evaden 25 billones. Entonces, 8 son de imporrenta, 2 son de evasión de impoconsumo y 13 billones de IVA. Luego, de la evasión total, el IVA responde por el 50% de la evasión total. O sea, la mitad de lo que se evaden, de cada 2 pesos que se evaden, 1 es evasión de IVA. Entonces, si usted además se lo pone más a la canasta familiar, pues obviamente por un lado va a tener el efecto que ya hemos hablado en los bolsillos. Y por el otro, pues esa evasión se le va a disparar. Bueno, en el caso del IVA, Erika, es importante anotar que están excluidos aún en medio de esta ley de financiamiento productos de artículos de higiene femenina, los servicios públicos, la educación, servicios de salud, arriendos
y semillas, entre otros elementos básicos para plantaciones, excluidos de IVA. Segundo tema, Erika, para discutir aquí con nuestros analistas hoy, es el que tiene que ver con la imporrenta, la retención en la fuente. Hoy en día, salarios que oscilan entre 4.500.000, 4.800.000 son sujetos de esta tributación. Declaración de renta. La ley de financiamiento propone que se haga desde 4.200.000. ¿Qué impacto habría, Erika, en ese sentido? Daniel. No, fíjese que inicialmente, recién llegó el gobierno, incluso llegó a hablar de 2,5 millones y haciendo los números del gobierno dijo, venga, cuando yo lo bajo a 2,5 millones, ¿qué logro? No logro nada, no genera recaudo. Entonces, a mí me parece clave, Jessy, y yo creo que para complementar también lo que dijo Camilo, que me parece importante acá, mire, ¿dónde está coja esta reforma? Que vamos a gravar a las personas que tienen más de 3.000 millones de pesos de patrimonio, que ganan más de 50 millones de pesos de sueldo, pero que desde hace años, lo venía diciendo Juan Ricardo Ortega, la mayoría de colombianos así de pudientes, lo que tienen son empresas a través de las cuales pagan impuestos. ¿Sí? No las pagan como personas, las pagan como empresas. Entonces él decía, el club está a nombre de la empresa, el conductor está a nombre de la empresa, el yate está a nombre de la empresa. Y ahí es donde a mí sí me preocupa un tema, y es cómo es que el gobierno va a lograr que al tener a la gente de mejores ingresos de Colombia, teniendo que pagar mayores impuestos, va a evitar que terminen desmontando empresas para ya no pagar como personas, sino como empresas, y eventualmente va a ir. Ahí sí yo tengo, repito, pues una inquietud que creo que es válida y que ojalá en el debate en el Congreso el gobierno lo pueda explicar, porque si estamos creando incentivos es para que la gente más rica de Colombia aparezca como empresario y no como eventualmente empleado, porque hay empleados de más de 50 millones de pesos. Eso no es nuevo, eso no es nuevo, Daniel y Camilo, eso ya se está haciendo desde hace ya mucho tiempo. Vayamos a este punto, miren, hoy por hoy los colombianos son los terceros mayores compradores de finca raíz en los Estados Unidos, son datos de la organización allá mismo de la Florida, ¿sí? Y la DIAN ha calculado que actualmente colombianos tienen 60 billones de pesos de activos en el exterior, por los cuales no declaran un peso aquí, aunque fueron comprados con ganancias originadas acá. Por lo tanto, deberían, digamos, declarar. No hay nada de malo en que los colombianos puedan invertir en el exterior y generen rentas con activos en el exterior. De eso no hay nada de malo y es legítimo quien ha hecho su capital pueda utilizarlo en Colombia o en cualquier lugar del mundo. Eso está, digamos, creo que más que claro. El problema es que ahí sí hay una alta evasión de impuestos y eso se debe atacar. ¿Por qué? Si atacamos la evasión fiscal que ya mencioné de 25 billones, si buscamos que esos activos que no pagan impuestos lo hagan, fíjense que estamos haciendo sí de verdad un cambio estructural. Primero, un cambio porque rompe esa tendencia de evasión. Segundo, es algo que es justo con los que ya pagamos y contribuimos. Y tercero, es equitativo con quien no tiene y no tiene que pagar impuestos y al que más tiene y tiene con qué, pues que pague lo que le corresponde. Obviamente no pueden ser impuestos confiscatorios porque eso pues por supuesto tiene un grado, pues digamos eso va en contra de la inversión y eso tiene digamos más cosas negativas hacia la economía. Es que mire lo que dice el proyecto, que para las personas que ganan ingresos de más de 33 millones de pesos llegará al 37%. Sí, que esas son 10.000 personas con mayores ingresos, se les va a aumentar la carga tributaria. Claro, pero ahí está abierta esa figura que comentaba Daniel, que ya lo vienen haciendo muchas personas y efectivamente entonces usted crea una asociación y ya usted no tiene que asumir ese pago del 37%. No, pues imagínense, es que hay demasiado. Sale lo comido por lo servido. Ya le bajó al 30, porque como van a bajar el impuesto de renta al 30, es que entonces el que lo reporta como un ingreso como trabajador paga el 37. Mire, y el que lo reporta como un ingreso como empresa lo termina reportando al 30. Con lo cual hay una cosa que se quedó también fuera en esta discusión clave y que yo creo que así como uno dice, venga, las empresas en Colombia pagan muchos impuestos, las personas pagan poco cuando nos comparamos con otros países, hay otra realidad. En Colombia decimos que es doble tributación pagar impuestos a los dividendos cuando en el mundo, incluso en Estados Unidos, siendo el principal mercado de capitales, se pagan impuestos a los dividendos. Entonces, yo sí creo que acá hay unas cosas que hay que completar, pero yo quiero reiterar un elemento muy importante para la audiencia y es que empieza a ser un paso en la dirección correcta. Mire, muchos colombianos no lo saben. Cuando Colombia pidió el acceso a la OSD simplemente hizo una reflexión muy básica. Dijo, comparemos a Colombia con el Reino Unido. ¿Qué pasa en Colombia cuando no hay Estado? ¿Qué pasa en el Reino Unido cuando no hay Estado? Resultó que ambos países eran igual de inequitativos.
Cuando entró el Estado en el Reino Unido, se redujo casi que a una mínima expresión la desigualdad, aunque la existe. Cuando entró el Estado en Colombia, no cambió el problema de distribución. Y esa es una reflexión importante, y por eso lo digo, porque nosotros tenemos que sentarnos a pensar que nosotros como economía, para hacer cada vez una economía más capitalista, no nos basta seguir teniendo este tema, repito, que personas, así sean 10.000 personas, así sean 2,5 millones, como les dije, así sean 136.000 colombianos, hoy en día, de lo que consumen, de lo que gastan en muchos de estos productos que hoy en día están exentos, ¿cierto? No paguen IVA y que se les dé el mismo trato que una persona que no alcanza un salario mínimo. Entiéndanme que esto es una discusión moral Sí, de pero fondo. Fíjense, digamos, cuando uno va a hacer la comparación de Colombia frente a países como el Reino Unido o los demás de la OECD, entonces uno dice, no, es que en Colombia la gente casi no paga impuestos. Se recauda más o menos el 5.5% del PIB, aun cuando tenemos tarifas muy altas. Pero vaya, entonces usted mire los indicadores de informalidad laboral, vaya y mire los indicadores de desigualdad, vaya y mire los indicadores de empleabilidad de hombres jóvenes, mujeres jóvenes y de solamente mujeres, y va a ver que son totalmente diferentes. La informalidad laboral en Colombia, en las áreas urbanas, en las 13 ciudades principales, es del 50%, 48 punto algo, vamos a decir 50% para redondear. En un país de la OECD o en el Reino Unido, usted va y mira la informalidad laboral y es menos del 8%, pero además con este agravante, cuando usted pierde el ingreso, cifras de OECD también, ¿no? Cuando usted pierde su trabajo en Colombia, la situación en la que usted queda es que usted casi sus ingresos pasan a ser el 10% de lo que tenía antes de perder el empleo. Me explico, si usted se ganaba 1 millón de pesos, cuando lo despiden, su ingreso casi que cae a 100.000 pesos. En un país, en el promedio de la OECD, hay obviamente extremos de la OECD, en el promedio de la OECD, cuando una persona pierde el empleo, se activan inmediatamente unas garantías, digamos, con unas ayudas estatales, y la persona pasa a tener casi el 50%, entre el 50 y el 59% de lo que tenía cuando estaba empleado. Claro, hay países en el extremo, por ejemplo, los países nórdicos, donde casi que la gente, si se queda con empleo o sin empleo, pasa a tener casi el mismo ingreso. Pero otros como Turquía, muy similares a Colombia. Entonces fíjense que no tenemos que solamente comparar cuánto impuesto pagamos, sino las condiciones en las que se trabaja y los ingresos que se tienen. Erika, Daniel, Camilo, miremos esto que dice el gobierno, Erika, en un documento oficial del Ministerio de Hacienda, en el tema de las empresas, que quisiéramos que también habláramos sobre las empresas. Dice el gobierno, vamos a reducir gradualmente la carga tributaria a pequeñas, medianas y grandes empresas, con lo que vamos a incrementar de esta manera la competitividad del aparato económico nacional, se estimulará la inversión y se generará más empleo. Y ojo a este dato, dice el gobierno nacional, Erika, que la tributación de las empresas hoy en Colombia es excesiva. Los empresarios colombianos son los terceros que más tributan en América Latina, con una tasa del 69%. El 90% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas, y del total de recargo de impuestos sobre la renta, el 80% son aportados por los empresarios. En ese sentido, el gobierno Duque plantea una reducción, porque la considera excesiva, Erika, de la carga tributaria de las empresas, para que las empresas puedan generar más empleo. ¿Está de acuerdo usted con eso, Daniel? Y además hay unas exenciones frente al tema de la economía naranja y demás, sí. ¿no? No, pero yo son datos del Ministerio de Hacienda en esta presentación oficial. Total, y yo lo voy a decir mi lectura, y repito, aquí ya son datos del Big Data. Yo tengo, por ejemplo, 48.000 empresas hoy en paneles de información. Mire, le explico un tema, y este es parte de la discusión, porque ahorita Camilo mencionaba que cómo nos vamos a comparar con la OECD si tenemos tanta informalidad. La pregunta es por qué tenemos tanta informalidad. Y la pregunta básica, como yo lo veo hoy con los datos recientes, es incluso vamos eventualmente también, que veníamos mejorando en formalidad, a devolvernos a una mayor informalidad, si nosotros no entendemos que en Colombia estamos a veces pagando sueldos que no se corresponden con lo que Colombia produce. Este es un elemento... Explíquese. Sí, es que fíjense el tema. Si yo fuera a mirar, para que me entiendan, cogiera el sector industrial colombiano y yo dijera qué producía la industria colombiana en el 2009 y qué produce hoy, y mirara cómo varió en pesos, incluyendo la inflación, lo que fuere, y luego mirara cómo aumentaron los sueldos, terminaría diciendo lo siguiente, Erika, que en el 2009... en el 2013, Colombia
por cada peso que una empresa pagaba a un trabajador con sus prestaciones sociales, el trabajador producía 6.7 pesos. ¿Cómo estamos con los últimos datos disponibles de este nivel de desagregación, que son del 2016? 6.1. Es decir, ¿qué ha crecido más? ¿Lo que la empresa produce o lo que la empresa le paga al Es decir, trabajador? ¿usted está de acuerdo en reducir la carga tributaria de las empresas? Sí, porque ahí es donde yo estoy y me difiero con lo que dice el gobierno. Yo no digo que esta reforma va a generar más empleo, por lo menos no en el corto plazo. Lo que creo es que va a evitar que destruyamos empleo. Cójase los datos de las pequeñas y medianas empresas de Colombia del 2017. Analícelo con las del 2010 y llega a esta conclusión. Prácticamente lo que sobre todo es la pequeña y mediana empresa en Colombia, prácticamente han destruido por completo su margen. Es decir, yo le diría hoy que es un héroe el que sea pequeña empresa en Colombia y esté generando utilidades. Y ahí tenemos una discusión. ¿Baje impuestos o baje salarios? Nadie va a permitir que se bajen salarios. Sí. Hay que bajar impuestos. Pero es que miren que ahí hay algunos datos que hay que matizar. Entonces, en lo que se recoge ya de IVA, después de evasión, lo que se recoge, hay unas exenciones especiales a todo tipo de bienes, incluyendo los que hoy están exentos o excluidos, ¿verdad? Eso se llama gasto tributario. El gasto tributario en Colombia vale 65 billones de pesos, de los cuales 57.5 billones son de bienes excluidos o exentos, ¿sí? Que se aplican mayoritariamente para las compañías, ¿verdad? Entonces, fíjense que nosotros estamos tratando de recaudar más IVA por otro lado, pero en el otro lado de la ecuación estamos teniendo un gasto de ese IVA que se excluye o es de tarifas exentas. Entonces, luego lo que tenemos que mirar es cómo balanceamos mejor la carga. Ahora, otra cosa con relación al tema de la devolución y de la informalidad y el empleo con las pequeñas empresas. La mesa de concertación laboral se instaló hace 8 días, hoy jueves hace 8 días. ¿Qué pasó? El salario mínimo debe crecer, la inflación más la productividad laboral. Sí. Pero si usted ahora le mete IVA a la canasta familiar, adivine qué le van a decir los trabajadores que están formalizados. Les dice, un momentico, hágame el favor y me va compensando de una vez lo que me va a cobrar en IVA a la canasta familiar, porque yo no voy a ser beneficiario del programa Familias en Acción o SISBEN, por lo que ya he mencionado. Eso trabajadores, las centrales obreras, trabajadores formales. No les va a alcanzar. Trabajadores formales de salario mínimo no reciben subsidios estatales porque están cubiertos por las cajas de compensación familiar que está cargado en la nómina por los parafiscales. Entonces, puede pasar dos cosas. La primera, si usted le sube mucho el salario al salario mínimo, las pymes se van a ver afectadas en sus costos operacionales. Pero además puede pasar otra cosa, que se aumenta la informalidad laboral, porque el empleado le va a pedir, oiga, señor patrón, hágame el favor, no me formalice para poder yo reclamar los 51.000 pesitos y con el mínimo negro, que todos sabemos, incluyendo patronos que nunca ha alcanzado completamente, decir, para poder yo con los 51.000 pesitos acabarme de completar. Y la situación se va agravando ahí hacia quienes ganan mucho menos. Yo coincido y fíjense el tema. Una de las cosas que he dicho que es raro de este gobierno es que nos hable de la competitividad y cómo la va a mejorar para las empresas, pero el senador Uribe esté hablando de cómo aumentar el salario mínimo. Para mí esto no habla uno con lo otro. Parecerían dos gobiernos diferentes, o mejor dicho, ahí sí uno tiene que decir, por favor, dialoguen. Uribe ha dicho que esto va a ser difícil, ¿no? Sí, pero él ha dicho que como en compensación que lo que está considerando es una tercera prima. Y eso sí es borrar con la mano derecha lo que uno quiere hacer con la mano izquierda. Lo que va a pasar en el Congreso, Erika, ya por lo menos el Partido Conservador se ha marginado de apoyar esta iniciativa. Y yo vuelvo a un tema ¿Pero que qué aquí podría pasar si son tres? Porque la gente dice, es que me van a dar más plata. Pero ¿cuál es la consecuencia que podría traer? No, pero es que una cosa es el dinero que usted tenga y otra es el flujo de caja. Porque yo le puedo dar a usted, digamos, 100, vamos a decir, 1.000.000 de pesos más mensual, pero si por el otro lado la cargo con obligaciones por 1.200.000, el neto es 200 negativo. Pero Erika, mire, este es el punto, digámoslo, porque además aquí tenemos que generar riqueza para los colombianos. Si yo por un lado cojo y aumento el salario mínimo, pero no hago a las empresas precisamente más competitivas, significa que no necesariamente van a producir más. Entonces, la gente con la plata, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a comprar, pero ¿qué es lo que va a comprar? Pues bienes importados. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener muy claro qué es lo que realmente genera sostenibilidad para el sector productivo.
Pero hay un elemento que yo quiero volver a traer sobre la mesa porque lo que ustedes están planteando puede llegar a ocurrir, pero a mí me parece muy importante, repito, que aquí nos hagamos es la siguiente pregunta que fue la que se hizo el equipo de investigaciones económicas de la vivienda. Si le aumentamos el IVA a la canasta básica, ¿cierto? Si hacemos un poco, ¿cuánto va a aumentar la inflación? Hagamos un cálculo. Y pues la inflación, ellos dijeron que incluía arrendamiento, subía un punto, sin arrendamiento aumenta 0,6. Y entonces la pregunta que todos nos tenemos que hacer, sobre todo en los estratos 1, 2 y 3, es cuando se pagan los 51.300 pesos, si eso compensa el 0,6% de la canasta básica familiar del estrato 1, 2 y 3. Y a mí me parece, y esto es lo que yo quisiera un poco dejar también planteado, es que sí lo compensa. Tal vez por eso es que esta mañana el viceministro trataba de decir que realmente esto no era un proceso de empobrecimiento de las personas de menores ingresos del país. Yo sé que suena 19%, oiga, todo aumenta al 19%, mejor dicho, la inflación se disparó. Pero ojo, como ustedes lo dijeron, es el 19% sobre el 30% de la canasta básica familiar. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que no es el 19% sobre el 100%, es el 19% sobre el 30%. Lo que hacía falta, pero mire usted, frente a este tema que se prevén una serie de efectos que no hemos tocado y volvemos al tema del IVA, ya muchos sectores productivos están diciendo, como va a haber una contracción del consumo, como los productores se van a ver afectados de alguna manera, eso también le va a abrir la puerta a que la gente adquiera productos de contrabando, porque podría darse ese escenario de que la gente los encuentre más baratos y los busque a través de diferentes formas. Mire, Erika, ya hay muy poco espacio para que los colombianos y especialmente las clases medias sigan contribuyendo. La tributaria del 2016 le pegó durísimo al bolsillo de los colombianos. Por eso vimos que durante 2017 y hasta mayo de este año la confianza del consumidor siempre estuvo en terrenos negativos. Los comerciantes se quejaban continuamente, ¿sí? Decían, miren, ustedes vieron, los que visitan centros comerciales, vieron cómo eran los avisos ahora 2x1, 3x1, 60% off, bueno, una cantidad de cosas. Si usted a esto vuelve y le pone el IVA, las personas inmediatamente, vuelvo y digo, la única manera que tienen de ajustarse es gastar mucho menos. Y vuelvo y digo, esos 51.000 pesos que le van a devolver a las familias de manera bimensual y así sea de manera anticipada, no va a compensar lo que en realidad gastan en IVA. Y con otra cosa adicional, de cada 100 pesos que recibe un colombiano, 40 pesos los gasta en pagar sus deudas con el sistema financiero, hipotecas más créditos de consumo y tarjetas de crédito, otros 30 los gasta en alimentación, ya vamos en 70, luego quedan 30, otros 20 los gasta en vestuario, educación y transporte y los otros 10 quedan por ahí para algunos remanentes. Entonces ponga el impuesto y de una vez empieza a ahorrarse todo eso y ya no queda más espacio fiscal. Con el problema de que esta devolución del IVA va con cargo al presupuesto y no tiene flexibilidad, porque el mecanismo que menciona el gobierno en la ley que radicó, por ningún lado dice que si hay menos recaudo o que si la economía se desacelera y el país enfrenta problemas, va a disminuir esa compensación, por decir algo de 51.000 a 40.000 pesos. Bueno, para finalizar, Daniel. Sí. No, yo creo lo siguiente, miren, yo le preguntaría esto a Camilo. Si tuviéramos hoy la garantía, absolutamente garantía, de que el gobierno va a poder llegarle a esos estratos 1, 2 y 3, devolviéndoles 52.300 pesos cada 2 meses, ¿cierto? Es decir, que la duda no estuviera en la base del CISBEN, ni la señora y demás, ¿cierto? ¿Usted diría y estaría de acuerdo que por lo menos es la forma de entender que los que van a pagar realmente el IVA son los ingresos altos de Colombia? No, yo le diría al gobierno que ese no es el camino, se la rechazaría de una vez y le diría que el camino está a buscar esa plata que necesita en los 25 billones de evasión que mencioné, en poner a tributar los 60 billones que no pagan impuesto y en ajustar un poco el presupuesto de gasto, porque es que el presupuesto de gasto subió 14 billones, mientras que la inflación de este año va a ser esperada entre el 3.2 y el 3.5 y el presupuesto de gasto subió 9.3, que se ajuste. Pero ojo más con bien. Esto, el gobierno subió el presupuesto de gasto que se está, sí, pero se está gastando en las familias de menores ingresos. Es que si fuera un aumento de presupuesto de gasto para tema militar, no va a ser productivo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero finalizar, Erika, solo con esta frase, esta advertencia que ha hecho el gobierno a propósito de la ley de financiamiento. Dice que se necesita conseguir estos recursos para garantizar
los programas sociales de educación, salud, familias en acción, la puesta en marcha de la paz, infraestructura, y advierte el gobierno que si esta ley de financiamiento, cuyo trámite va a ser difícil y tortuoso en el Congreso, no se aprueba, dice, los programas habría que recortarlos, dado que el gobierno está comprometido con el cumplimiento de la regla fiscal. Daniel Niño, gracias por estar esta noche. Muchas Opina gracias. Bogotá. Conclusión, que los ricos paguemos IVA y que los pobres el Estado los atienda con los subsidios que se están yendo en pensiones. Pero los pobres, usted me perdonará, Daniel, son los que igual van a pagar el tema. Puede que no se recaude el IVA por ese lado, sino que sean los estratos 4, 5 y 6, sin duda. Pero también los pobres van a tener que, cuando hagan mercado, en la plaza o donde lo hagan, asumir lo que significará el aumento del 18%. Mire, de lo que Camilo, se va a para cerrar. recaudar, de lo que se va a recaudar de IVA, se quiere llevar 1.9 billones de pesos a educación, pero en educación es programa PAES, créditos para ICETEX e infraestructura, pero ya vimos cómo se roban el PAES. Entonces, esto va a terminar siendo el recauche de la mermelada. Y esos 51.000 pesos de devolución se van a terminar volviendo moneda de batalla de los políticos regionales para decir de que van a afiliar a la gente a eso si votan por ellos. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo. Es que ¿Qué sí. debate tan intenso? No, es una discusión muy Sí, de nunca importante acabar. que hay que dar, pero sobre todo a mí me causa una enorme inquietud también, Yesid, Sí. que esta pelea la está dando el presidente con el desgaste que esto significa, porque el ministro de Hacienda, luego de haberse salvado de la moción de censura, no quiere tener mayor contacto con los medios de comunicación. Y esa es una pelea que él tiene que dar. La dará en el Congreso, pero la explicación ante los medios de comunicación, que es importante porque eso es la pedagogía que la gente necesita conocer, como lo que hemos hecho hoy nosotros, el ministro Carrasquilla no la quiere hacer. A todos ustedes, muchas gracias por estar, como siempre, en Opina Bogotá. Nos vemos el próximo martes. El lunes Señor, es el lunes es festivo, festivo. Erika. Le doy descanso, Para que descanse y estudiemos todos los temas que siempre tratamos aquí. 8:30 de la noche, aquí en Opina Bogotá, para debatir y analizar los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.